El viento helado recorrió el panteón de San Andrés aquella tarde, arrastrando hojas secas que crujían bajo mis pasos. El cielo estaba cubierto por nubes grises, densas, como si algo pesado se aferrara al aire. Caminé entre las tumbas, sosteniendo un ramo de flores frescas, con los dedos entumecidos por el frío. No era un día especial, pero algo me empujó a regresar al lugar donde descansaba Javier. Nunca imaginé que ese lugar, donde buscaba consuelo, se convertiría en el escenario de mis peores pesadillas. Mi nombre es Carmen y tengo 63 años. Hace 3 años, la vida me arrancó a mi esposo, Javier. Estuvimos juntos más de 4 décadas, compartiendo días tranquilos en este pequeño pueblo. Pero su muerte dejó un silencio insoportable en casa, un vacío que me asfixiaba. Al principio, visitaba su tumba todos los días. Me arrodillaba frente a su lápida, limpiaba la tierra que el viento acumulaba y acomodaba flores frescas. Sentía que era mi forma de seguir cuidando de él, de no dejar que la muerte nos separara del todo. Con el tiempo, mis rodillas empezaron a doler de tanto arrodillarme, así que construí una banca con unas tablas viejas. La pinté de blanco y la coloqué frente a su tumba. También fabriqué una mesita donde dejaba veladoras encendidas. Ese rincón se volvió un refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Fue entonces cuando otros comenzaron a notar mi dedicación. Una tarde, mientras barría hojas secas, doña Lupe se acercó. Me pidió que limpiara la tumba de su esposo, pues no podía visitarla tan seguido. Sin pensarlo, acepté. Esa misma tarde, limpié la lápida, coloqué las flores que me dio y me fui a casa con un billete doblado en el bolsillo. No era mucho, pero alcanzaba para comprar flores para Javier. Así empezó todo. Poco a poco, más personas comenzaron a buscarme. Algunas tumbas llevaban años olvidadas, cubiertas de musgo, con los nombres casi borrados. Otras eran nuevas, de mármol brillante, aún frescas con el dolor reciente. A todas les dediqué el mismo cuidado, porque entendía lo que significaba mantener vivo el recuerdo de los que ya no están. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Empecé a sentir que no estaba sola cuando trabajaba. No era una presencia visible, no había nadie alrededor, pero algo me observaba. Al principio pensé que era el cansancio o mi mente jugando conmigo, pero las sensaciones se hicieron más claras. Una noche, tuve un sueño extraño. Soñé con un niño, de piel pálida y ojos oscuros, que me miraba desde los árboles cerca de mi casa. No decía nada, solo me miraba. Su rostro reflejaba miedo, pero también desconfianza. Quise acercarme, pero desapareció en las sombras. Me desperté con el corazón desbocado, sintiendo aún su mirada clavada en mí. Las noches se volvieron inquietas. Los sueños se hicieron más perturbadores. Veía sombras moviéndose por la casa, sentía pasos detrás de mí, susurros que se perdían en el aire. A veces, la puerta del refrigerador amanecía entreabierta. Otras, un olor extraño, a tierra húmeda y flores marchitas, impregnaba el ambiente. Y entonces apareció Arturo. Una tarde nublada, un hombre joven se acercó al panteón. Vestía con elegancia, y una camioneta negra, lujosa, lo esperaba a pocos metros. No estaba solo. 2 hombres de aspecto serio lo acompañaban, observando todo con frialdad. Sin muchos rodeos, me pidió que cuidara la tumba de su padre. Me entregó un sobre grueso con dinero. Quería que colocara flores frescas y mantuviera la lápida limpia cada semana. Desde la primera vez que toqué esa tumba, supe que algo no estaba bien. Era una tumba enorme, de mármol negro, con inscripciones doradas. Destacaba entre las demás por su tamaño y su ostentación. Pero más allá de eso, el aire alrededor se sentía denso, frío, como si algo me envolviera, algo invisible pero real. Desde ese momento, las cosas empeoraron. La sombra que sentía en el panteón comenzó a seguirme a casa.
Las noches se volvieron más oscuras, los susurros más claros, las sombras más cercanas, y el olor, ese olor a muerte, se instaló en cada rincón de mi hogar. No entendía lo que pasaba, pero sentía que cada día estaba más cerca de algo que nunca debí tocar, porque hay tumbas que es mejor dejar cubiertas de polvo, y muertos que es mejor no molestar. Desde el primer momento en que coloqué mis manos sobre aquella lápida de mármol negro, algo profundo dentro de mí supo que había cometido un error. La tumba del padre de Arturo no era como las demás. No era solo su tamaño desproporcionado o los adornos ostentosos que la rodeaban. Era el silencio, un silencio espeso, casi tangible, que parecía envolver todo a su alrededor, como si el aire mismo se negara a rozar aquel lugar. Las flores frescas que dejaba se marchitaban en horas. La vela que encendía nunca lograba consumirse. La flama bailaba inquieta hasta apagarse, incluso sin viento. El mármol, por más que lo frotara con fuerza, permanecía cubierto de una película opaca, como si el polvo se adhiriera a la piedra, negándose a ser retirado. Cada vez que pasaba mis manos sobre la lápida, sentía un escalofrío recorrerme los brazos, como si el frío del mármol se colara en mis huesos. Pero lo más perturbador no estaba en el cementerio. Estaba en mi casa. La primera noche después de limpiar esa tumba, desperté sobresaltada. Mi habitación estaba envuelta en una oscuridad que no recordaba haber sentido antes. Era una negrura más densa, casi líquida. El silencio era tan profundo que me dolían los oídos. Entonces escuché un crujido. Venía del pasillo. Me senté lentamente en la cama, conteniendo la respiración. Otro crujido, más cerca. El piso de madera se quejaba bajo un peso invisible. Pensé en Javier, en su vieja costumbre de caminar descalzo por la casa, pero Javier ya no estaba. No había nadie más. Alcancé la lámpara de noche, pero la luz no encendió. Probé varias veces. Nada. La oscuridad seguía allí, cerrándose sobre mí. De pronto, un susurro, tan leve que apenas pude distinguirlo. No eran palabras claras, solo un murmullo ininteligible. Pero estaba ahí, a pocos metros de mí. La puerta del cuarto, que siempre mantenía cerrada, crujió lentamente. Sentí que el corazón se me detenía. No podía moverme. Solo observé cómo la puerta se abría, milímetro a milímetro, hasta quedar entreabierta. No había viento. No había explicación. Del otro lado, la oscuridad era más espesa. Esa noche no dormí. Permanecí sentada en la cama, abrazando las piernas, con la mirada fija en la puerta. Sabía que si me movía, si hacía el más mínimo sonido, algo podría entrar. Al amanecer, todo parecía igual, pero yo sabía que no lo era. Los días siguientes, el ambiente en mi casa se volvió opresivo. Había momentos en que el aire se sentía más frío, helado, como si una corriente invisible recorriera los cuartos. La cocina amanecía con puertas abiertas. La mecedora de la sala, la misma donde Javier solía sentarse, oscilaba suavemente sin razón. Y el olor, ese olor nauseabundo a tierra húmeda y flores podridas se impregnó en cada rincón. Limpiaba sin descanso, abría ventanas, encendía incienso. Nada funcionaba. Era como si la casa estuviera respirando por sí misma, exhalando ese aroma desde sus entrañas. Pero lo peor fue la aparición de los susurros. Al principio eran leves, como zumbidos, apenas perceptibles, pero fueron ganando fuerza. A veces los escuchaba detrás de las paredes, otras veces parecían surgir desde debajo del suelo. En ocasiones, era como si alguien murmurara mi nombre al oído, con una voz hueca y lejana: Carmen. Una noche, mientras intentaba bordar para distraerme, algo me detuvo. Sentí que no estaba sola. Levanté la vista hacia el pasillo y vi una sombra. No era solo oscuridad, era algo que se movía, algo que respiraba. Se deslizaba lentamente, como si arrastrara los pies. No pude moverme.
La sombra se quedó quieta, y entonces desapareció. Corrí a buscar a doña Estela. No podía soportarlo más. Le conté lo que me pasaba. Sus ojos se oscurecieron cuando le hablé de la tumba. No debiste aceptar ese trabajo, Carmen. Ese hombre, el padre de Arturo, no era un hombre bueno. Se decía que hacía negocios oscuros, cosas que no son de este mundo. Pactos, sacrificios. Hay almas que no descansan porque no pueden. Y tú entraste a su dominio. Me entregó una oración vieja, escrita en un papel que parecía a punto de romperse, y me dio un rosario. Me dijo que rezara todas las noches, que nunca lo soltara. Esa noche recé con todas mis fuerzas, pero sentí que no bastaba. Los sueños empeoraron. Soñaba con una familia, un hombre, una mujer y 2 niños. Lloraban, gritaban, pedían ayuda. Los veía ser arrastrados por figuras oscuras, sus rostros deformados por el miedo. Me despertaba sudando, con los gritos aún resonando en mis oídos. Empecé a escuchar llantos en la casa. No eran sueños, eran reales. Un sollozo contenido, como si alguien estuviera escondido, llorando detrás de las paredes. Una noche, mientras caminaba hacia la cocina, escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe. Nada, pero entonces sentí algo helado rozar mi cuello. Me paralicé. No había nadie, pero el aire estaba helado, y el llanto se hizo más fuerte. Fui a ver a Rosa, mi vecina. Necesitaba entender. Carmen, dicen que ese hombre fue responsable de la desaparición de la familia Mendoza. Los sacaron de su casa en plena madrugada. Nadie volvió a saber de ellos. Y tú ahora sueñas con ellos. ¿No crees que, quizás sean ellos quienes te buscan? El pánico me invadió. ¿Y si esas almas estaban atrapadas? ¿Y si la tumba que limpiaba era más que un lugar de descanso? El ambiente se volvió irrespirable. Las sombras crecían. El llanto no cesaba. Sabía que si no hacía algo, pronto dejaría de ser la dueña de mi propia casa. Porque esas presencias no solo querían ser escuchadas, querían quedarse. Y yo estaba al borde de perderlo todo. La noche en que todo llegó al límite fue diferente. El aire estaba inmóvil, denso, como si la misma oscuridad se hubiera convertido en una sustancia palpable, pesada, que se colaba por cada rendija de la casa. Aquel hedor a tierra húmeda y carne podrida era más fuerte que nunca, impregnando cada rincón, asfixiándome. Esa noche, la casa no estaba vacía. Desperté de golpe, ahogada por el silencio absoluto. No fue un ruido lo que me despertó, fue la sensación, esa presión invisible sobre mi pecho, como si algo pesado estuviera sentado sobre mí, impidiéndome respirar. Abrí los ojos lentamente. La oscuridad era tan espesa que apenas podía distinguir las sombras en la habitación. Pero allí, en la esquina del cuarto, algo se movía. Primero fue solo un bulto oscuro, apenas perceptible. Pero poco a poco, la figura comenzó a tomar forma. Alta, desproporcionada. Sus extremidades eran demasiado largas, sus brazos colgaban como si no tuvieran huesos, y su cabeza, ladeada, observándome con una quietud inhumana. Pero lo peor eran sus ojos. No los tenía. Solo 2 huecos negros, profundos, que parecían absorber toda la luz. No podía moverme. Estaba paralizada. La figura dio un paso. Su pierna se arrastraba, haciendo crujir el suelo de madera. El sonido era agudo, prolongado, como uñas rasgando una pizarra. Otro paso. Entonces escuché los susurros. No venían de esa figura. Venían de todas partes. Voces distorsionadas, sollozos ahogados, respiraciones entrecortadas. Un murmullo colectivo, como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo desde dentro de las paredes. Carmen. Mi nombre. Los susurros se mezclaban con el llanto de niños, gritos sofocados, palabras incomprensibles que se arrastraban por el aire.
La figura avanzó, más cerca, hasta detenerse al borde de mi cama. Pude ver cómo su cuerpo se sacudía levemente, como si algo dentro de él intentara escapar. Su piel era oscura, casi como carbón agrietado. Un olor a putrefacción se hizo insoportable. Entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia mí. Sentí su aliento frío, seco, como si aspirara mi vida. Y fue en ese instante cuando una segunda figura emergió detrás de ella. Una mujer. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, desgarrado. De su boca salían susurros incesantes, y en sus manos cargaba algo, un pequeño bulto. Un niño, o lo que quedaba de él. El niño no tenía ojos. Su piel estaba ceniza, y sus labios murmuraban palabras que no entendía. La mujer extendió sus brazos hacia mí, y entonces, la habitación entera se sacudió. Las paredes comenzaron a agrietarse, como si algo desde dentro intentara romperlas. Las luces parpadearon, pero no se encendieron. El llanto se transformó en gritos desgarradores. «Devuélvelo», susurró la mujer, con una voz tan hueca que helaba los huesos. No sabía qué quería. No entendía que debía devolver. Pero la presión en mi pecho se volvió insoportable. De repente, la figura oscura se abalanzó sobre mí. Sus manos frías se cerraron sobre mi cuello. Sentí como las uñas se hundían en mi piel. Me debatí con todas mis fuerzas, pero era como luchar contra el mismo aire. Su fuerza era descomunal. El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Mi visión se nubló, pero en un último acto de desesperación, estiré la mano y tomé el rosario que colgaba del cabecero de la cama. Lo apreté con fuerza y lo levanté frente a esa cosa. Un chillido ensordecedor llenó la habitación. La figura retrocedió, sacudiéndose violentamente. La mujer cubrió su rostro con el velo, y el niño gritó con una voz que no era humana. La casa tembló. Los objetos volaron por los aires, golpeando las paredes. La cama se sacudía como si estuviera a punto de partirse en dos. Corrí. No pensé, solo corrí. Salí de la casa sin mirar atrás, descalza, con el rosario apretado contra el pecho. No me importó la oscuridad de la noche. Corrí hasta el panteón. Sabía que debía terminar con esto. Llegué jadeando a la tumba del padre de Arturo. La lápida estaba rota. Grietas profundas la cruzaban, y de ella salía un vapor oscuro, denso, que se retorcía como si tuviera vida. Me arrodillé frente a la tumba, temblando. «¿Ya basta?», grité con todas mis fuerzas. «No quiero nada de usted. No lo molestaré más. Le pido que me deje en paz». El suelo vibró. Las grietas se ensancharon, y de ellas surgió un lamento, un grito profundo, gutural, que parecía venir de las entrañas de la tierra. El viento se levantó con violencia, y una fuerza invisible intentó arrastrarme hacia la tumba. Pero no solté el rosario. Lo alcé al cielo, rezando entre lágrimas, suplicando por protección. Que Dios te guíe, y que no regreses jamás. Entonces, todo se detuvo. El viento cesó, el suelo se calmó, y la tumba quedó en silencio. Volví a casa al amanecer. La casa seguía en pie, pero algo había cambiado. El aire era más liviano. El silencio ya no era opresivo. Pero aún hoy, cada vez que paso por un espejo, me detengo. Me observo fijamente, porque, en ocasiones, siento que no estoy sola en mi reflejo, que algo me observa desde el otro lado. El sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris desvaído. Caminé de regreso a casa con pasos lentos, como si cada movimiento arrastrara el peso de todo lo que había vivido. El rosario pendía de mi mano, manchado de sangre y tierra, sus cuentas incrustadas en mis dedos, un recordatorio tangible de la noche que casi me arrebató la vida. Al llegar a la puerta de mi hogar, me detuve. La fachada de la casa parecía exactamente igual, pero algo en el aire era distinto.
Ya no estaba ese silencio espeso que me oprimía el pecho. No había susurros, ni pasos invisibles, ni esa sensación de que alguien me observaba desde cada sombra. Todo parecía normal, pero sabía que la normalidad era solo una máscara. Abrí la puerta con cautela, como si temiera que algo pudiera abalanzarse desde la oscuridad. Nada, solo la casa vacía. El aire estaba frío, pero no helado. Caminé lentamente por cada habitación, con el corazón palpitando en los oídos. La mecedora en la sala estaba inmóvil, las puertas de los armarios cerradas, la puerta del refrigerador intacta, pero no me confié. Encendí todas las luces y me aseguré de que cada rincón estuviera iluminado. Me detuve frente al pequeño altar de Javier, donde siempre colocaba una vela y flores. Sus ojos, en la fotografía, me devolvían una mirada tranquila. Gracias, Javier. Mi voz era apenas un susurro. Gracias por protegerme. No sé cómo salí de esto, pero sigo aquí. Mis manos temblaban mientras encendía una vela y la colocaba frente a su foto. La llama bailó suavemente, proyectando sombras en la pared. Respiré hondo, intentando convencerme de que todo había terminado. Pero no era tan simple. Pasaron los días y el pueblo seguía su rutina habitual. Nadie mencionaba la tumba del padre de Arturo. Nadie preguntaba por esa familia. Era como si hubieran sido borrados de la memoria colectiva. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que acechaba bajo esa lápida agrietada, sepultado no solo por tierra, sino por secretos que nunca debieron ser removidos. Rosa vino a verme una tarde. Traía consigo un pequeño crucifijo de plata, desgastado, pero firme. Me lo entregó con manos temblorosas. Llévalo contigo, Carmen. Siempre, no importa que todo parezca tranquilo. Las sombras saben esperar. Tomé el crucifijo con cuidado y lo colgué al cuello, sintiendo el frío del metal contra mi piel. No discutí, no pregunté, solo asentí. Desde entonces, mi vida cambió. La calma volvió a mi casa, sí, pero la paz nunca regresó del todo. Aprendí a convivir con esa incomodidad constante, esa sensación de que algo, en algún lugar, me seguía observando. Algunas noches, el viento golpea las ventanas con fuerza, y los árboles crujen como si algo caminara entre ellos. Cuando la lluvia cae y la casa se sumerge en la oscuridad, a veces creo escuchar un susurro ahogado entre el ruido de las gotas. Mi nombre, pronunciado apenas en un murmullo. Y los espejos, no puedo mirarme en ellos por mucho tiempo. Me niego a sostener mi reflejo, porque en ciertas ocasiones, cuando la luz es tenue y el silencio pesa, siento que algo en el espejo se mueve un segundo más tarde que yo. Una sombra, una presencia que no debería estar ahí. Esa presencia sigue acechando en los rincones donde la luz no alcanza. El cementerio permanece en silencio, olvidado por todos. La tumba de aquel hombre sigue ahí, con sus grietas profundas y la maleza que intenta cubrirla. Nadie se atreve a acercarse. Y yo, por supuesto, nunca volví. Pasó el tiempo, pero algo dentro de mí sabe que esto no ha terminado. No se trata solo de aquel hombre, ni de la tumba. Se trata de lo que desaté al perturbar ese descanso maldito. La familia Mendoza sigue visitando mis sueños, sus rostros deformados por el miedo, sus voces distorsionadas suplicando ayuda. Los niños me llaman, me extienden sus manos diminutas. La mujer llora sin cesar, y el hombre solo observa, inmóvil, con una sombra cubriendo su rostro. No importa cuántas oraciones rece, no importa cuántas velas encienda. Algunas noches, los sueños son tan reales que despierto sintiendo el frío de sus manos en mi piel. Por eso, cada noche antes de dormir, reviso todas las puertas y ventanas. Aseguro cada cerradura. Enciendo velas en cada habitación. Y rezo, no por ellos, no por los muertos, rezo por mí, porque sé que las puertas que se abren hacia las sombras no se cierran tan fácilmente.
Sé que esas sombras aún me buscan, y sé, con un temor profundo, que algún día volverán.